Siempre me ha encantado la vida tranquila en mi granja. Soy Jaime Villanueva, y tengo 5 acres, a las afueras de la ciudad. Era mi santuario después de retirarme del ejército, un lugar para criar animales, cultivar verduras y disfrutar de las cosas sencillas. Durante años, mis vecinos más cercanos fueron campos y algún que otro coche en el camino de tierra. Entonces, todo cambió. Una enorme urbanización nueva apareció al lado, filas de casas idénticas, césped perfecto, aceras por todas partes. No estaba emocionado con la llegada de los suburbios, pero al principio no me importó. Nuevas familias, una comunidad tranquila que parecía mantener las cosas ordenadas. Pensé que mientras se quedaran en su lado de la línea de la propiedad, estaríamos bien. Una mañana de primavera, estoy en el granero con mis gallinas cuando veo algo por el rabillo del ojo. 2 tipos uniformados caminan por mi campo. Polos oscuros, patrulla de la comunidad en letras grandes. Uno tiene un portapapeles, el otro una tableta. Parecían totalmente fuera de lugar. Fruncí el ceño, me limpié las manos en los vaqueros y salí del granero. No me notaron al principio, ocupados estudiando la línea de mi cerca. Me aclaré la garganta y se volvieron. ¿Puedo ayudarles?, pregunté. El tipo del portapapeles dio un paso al frente. Buenos días, señor. Estamos con la patrulla de la comunidad, aquí para una inspección de rutina. Arqueé una ceja. ¿Inspección? ¿Para qué? Controles de cumplimiento estándar, dijo suavemente. Asegurarse de que todas las propiedades cumplan con las pautas de la comunidad. Crucé los brazos. Esta propiedad no es parte de su comunidad. Intercambiaron miradas. El tipo de la tableta habló. En realidad, señor, todas las propiedades en este distrito están sujetas a la supervisión de la comunidad. Mi paciencia se estaba agotando. No, no lo están. Mi tierra nunca ha sido parte de la comunidad. Esta granja estaba aquí mucho antes que su urbanización. El tipo del portapapeles hojeó algunas páginas. Tenemos documentación que muestra que su propiedad está dentro de nuestra jurisdicción. Entrecerré los ojos. Están invadiendo mi propiedad. No les di permiso para estar en mi tierra. A menos que tengan una orden judicial, les sugiero que se vayan. Dudaron, luego el tipo del portapapeles asintió. Tomaremos nota de sus preocupaciones, señor. Pero le animo a que revise los estándares de la comunidad. Y se alejaron, de vuelta hacia la urbanización. Me quedé allí, furioso. La idea de que algún grupo externo me impusiera sus reglas era exasperante. Saqué la documentación de mi propiedad, escrituras, mapas, encuestas, todo mostraba que mi granja no era parte de la comunidad. Traté de olvidarlo, pero unos días después, los volví a ver, de pie al borde de mi propiedad, tomando fotos de mi gallinero. Caminé, mis botas crujiendo sobre la grava. Pensé que lo había dejado claro, dije. No tienen nada que hacer aquí. Estamos en la servidumbre de paso pública, señor, dijo uno de ellos, señalando la franja de tierra entre mi cerca y el camino. Fruncí el ceño. Me están acosando. Esta es propiedad privada. No pueden tomar fotos. El camarógrafo se encogió de hombros. Solo documentando posibles violaciones. Si su propiedad cumple con las pautas, no tiene nada de qué preocuparse. No hay violaciones, dije, mi presión arterial subiendo. No soy parte de su comunidad. Salgan de mi propiedad y déjenme en paz. Gruñeron y se alejaron. Pero seguían volviendo. Aparcados al final de mi camino de entrada con binoculares, tratando de medir mi cerca. Cada vez, los confrontaba, y cada vez, me daban las mismas vagas excusas. Finalmente, tuve suficiente. Instalé cámaras de seguridad por todas partes. También hablé con mis vecinos. Algunos de ellos también estaban molestos con las reglas cada vez más invasivas de la comunidad. Comencé a documentar cada interacción con la patrulla de la comunidad, sus intrusiones, sus cartas, fotos de sus autos estacionados cerca de mi granja.
No sabía cuál era su juego, pero me defendería. A finales de mes, tenía un archivo de pruebas. No lo sabía entonces, pero la batalla apenas comenzaba. Unos días después, recibí una carta de la comunidad. Formal, logotipo en relieve, todo el rollo. La abrí allí mismo en mi porche. Era condescendiente y exasperante. Afirmaron que mi propiedad violaba varios estándares de la comunidad, mi cerca antiestética, mi ganado, la estructura no conforme de mi granero. Me dieron 2 semanas para solucionar estos problemas o enfrentar multas y acciones legales. Estaba temblando de ira. ¿Cómo se atreven a hacer demandas sobre una propiedad sobre la que no tenían control? Pasé el resto del día furioso. Esa noche, revisé los documentos de mi propiedad nuevamente, escritura, mapas de zonificación, todo. Tenía razón, ellos estaban equivocados. Pero su carta me hizo dudar de mí mismo. ¿Había cambiado algo sin mi conocimiento? Necesitaba estar seguro. A la mañana siguiente, conduje a la oficina de registro de la propiedad. La empleada, una mujer amable con gafas, me saludó. Le expliqué la situación. Ella asintió con simpatía y buscó los registros de mi propiedad. No es la primera persona que pregunta por esa comunidad, dijo. Se han vuelto un poco agresivos últimamente. Después de unos minutos, imprimió mis registros. Aquí tiene, dijo. Su propiedad todavía está zonificada como agrícola y no es parte de la jurisdicción de la comunidad. Está muy claro. Suspiré de alivio. Gracias. Esto es exactamente lo que necesitaba. Cuando me iba, dijo, sin embargo, es posible que desee vigilarlos. El hecho de que no se supone que tengan autoridad no significa que no intentarán algo. Esa noche, escribí una respuesta formal a la comunidad. Les dije, en términos inequívocos, que mi propiedad no estaba bajo su control e incluí copias de mi escritura y los registros de zonificación del condado. Exigí que dejaran de acosarme. Envié la carta por correo, esperando que eso fuera el final. Pero sabía que no. Efectivamente, unos días después, llegó otra carta. Aún más absurda que la primera. Afirmaron que, aunque mi granja no estaba técnicamente en su comunidad, todavía impactaba la armonía estética del vecindario y, por lo tanto, caía bajo sus pautas extendidas. Dijeron que mi granja podría bajar el valor de las propiedades, lo que les daba derecho a decirme qué hacer. No lo podía creer. No se detendrían hasta salirse con la suya. Decidí reunir más pruebas. Hablé con mis vecinos de la urbanización. Comencé con Sara, una joven madre que vivía cerca del límite de mi propiedad. Ella simpatizaba pero tenía miedo de la comunidad. Son despiadados, dijo. Nos multaron con 500 euros el año pasado porque nuestro buzón era del tono de blanco equivocado. Cuando nos quejamos, amenazaron con prohibirnos la entrada a la piscina comunitaria. Eso es indignante, dije. Han hecho este tipo de cosas antes, tratando de hacer cumplir las reglas en propiedades fuera de la comunidad. Sara vaciló. He oído rumores. Hubo una pareja de ancianos que tuvo un problema similar. Terminaron vendiendo su casa y mudándose porque la comunidad no los dejaba en paz. Le agradecí a Sara y hablé con otros vecinos. Las historias eran todas iguales, la comunidad era un matón, usando multas e intimidación para conseguir lo que querían. Pero no tenía miedo de pelear. Decidí ponerme serio. Contacté a una abogada, Rebeca Carreras, que se especializaba en disputas de propiedad. Ella se interesó de inmediato. Esta es una extralimitación clásica de la comunidad, dijo. Están tratando de afirmar una autoridad que no tienen, esperando que no conozca sus derechos. Pero usted ha investigado y tiene las pruebas. Podemos luchar contra esto. Rebeca me dijo que documentara todo e instalara más cámaras de seguridad. Cuantas más pruebas, mejor, dijo. Seguí su consejo. Cámaras por todas partes, registros detallados de cada encuentro con la comunidad.
También contacté con las noticias locales. Un periodista me entrevistó y tomó fotos de los autos de patrulla de la comunidad estacionados cerca de mi propiedad. El artículo, "Granjero local se enfrenta a la extralimitación de la comunidad", se publicó la semana siguiente y se volvió viral. La gente se acercó, ofreciendo apoyo y compartiendo sus propias historias de terror con la comunidad. El artículo también me puso en el radar de la comunidad. La siguiente carta que recibí fue de su abogado, una amenaza apenas velada. Me demandarían si no cumplía con sus demandas. Sabía que la pelea no había terminado, pero no iba a retroceder. Con Rebeca y el apoyo de la comunidad, estaba listo. No me sorprendió la carta del abogado. Sabía que escalarían. Estaba llena de jerga legal, acusándome de violar las pautas de la comunidad y causar daños irreparables al valor de las propiedades. Me dio una advertencia final: cumplir dentro de los 14 días o me demandarían. Por un segundo, me preocupé. Las batallas legales son caras. Pero sabía que tenía razón. Tenía la prueba. Podían enviar todas las cartas amenazantes que quisieran, no cambiaba los hechos. Llamé a Rebeca y le envié la carta. Ella me devolvió la llamada rápidamente, sonando tranquila pero firme. Están tratando de intimidarte, Jaime. Esta carta está llena de amenazas vacías. Legalmente, no tienen ningún caso. De hecho, esta carta nos ayuda. Podemos usarla para mostrar su patrón de acoso. ¿Qué debemos hacer?, pregunté. Escribiremos una respuesta formal, dejando en claro que no está bajo su jurisdicción y destacando sus violaciones de sus derechos de propiedad. Exigiremos que detengan todas las patrullas y la comunicación. Y como tenemos pruebas de su allanamiento, podemos advertirles que más incidentes resultarán en una contrademanda. Sentí una renovada sensación de determinación. Rebeca redactó la respuesta y yo seguí documentando todo. Las patrullas de la comunidad se volvieron más audaces, sus autos permanecieron inactivos al final de mi camino de entrada durante horas. Una mañana, incluso vi a uno de ellos tratando de medir mi granero con un telémetro láser. No los confronté, dejé que mis cámaras grabaran. La respuesta de Rebeca fue perfecta. Desmanteló sistemáticamente las afirmaciones de la comunidad, citando la escritura de propiedad y las leyes de zonificación. Enumeró los casos de allanamiento y acoso, con fechas, horas y fotos. Les advirtió que cualquier intento adicional de hacer cumplir sus reglas resultaría en acciones legales. Envié la carta por correo, sintiéndome satisfecho, pero la pelea no había terminado. Una semana después, la comunidad intentó una nueva táctica: aparcar justo afuera del límite de mi propiedad con los motores encendidos durante horas. Era molesto, pero no me dejé intimidar. Me concentré en el trabajo de mi granja. Era primavera, una época muy ocupada. Cuidé de mis gallinas, planté cultivos, reparé cercas, ignorando a los matones de la comunidad lo mejor que pude. Mientras tanto, Rebeca presentó una queja formal ante el condado, detallando el acoso y el allanamiento. Los funcionarios del condado se sorprendieron y prometieron investigar. Unas semanas más tarde, la oficina de zonificación del condado llamó. Un inspector quería visitar y verificar los límites de mi propiedad. Estuve de acuerdo. El inspector, Tomás, fue cortés y profesional. Tomó medidas, revisó mis documentos y confirmó lo que ya sabía: mi granja no era parte de la comunidad y sus reclamos eran infundados. Esto es bastante claro, dijo Tomás, entregándome una copia de su informe. Presentaré esto ante el condado y enviaremos un aviso formal a la comunidad diciéndoles que se retiren. Le di las gracias, sintiéndome aliviado. Con el apoyo del condado, confiaba en que podía poner fin a esto. Pero el alivio no duró. Unos días después, estaba revisando las imágenes de seguridad y vi que uno de los autos de patrulla de la comunidad había entrado en mi propiedad a altas horas de la noche, deteniéndose cerca de mi granero durante varios minutos. Allanamiento. Le envié las imágenes a Rebeca inmediatamente. Esto cambia las cosas, dijo. Han cruzado una línea importante.
Podemos demandarlos por allanamiento y acoso, y este vídeo es clave. Rebeca presentó la demanda. Salió en las noticias locales y explotó online. La historia de un granjero luchando contra una comunidad prepotente resonó en la gente. De repente estaba en el centro de atención. Pero sabía que no sería fácil. La comunidad tenía dinero y abogados. No iban a darse por vencidos. Pero yo tampoco iba a retroceder. Con Rebeca y la comunidad detrás de mí, estaba listo para luchar por mi granja y por el principio de que nadie debe ser intimidado por una autoridad injusta. Presentar la demanda cambió todo. Ya no se trataba solo de mi granja, se trataba de principios. El comportamiento de la comunidad era un claro abuso de poder y no los dejaría salirse con la suya. La demanda, allanamiento, acoso, difamación, envió ondas de choque a través de la comunidad. Sentí que finalmente estaba contraatacando. La comunidad negó todo, acusándome de provocar conflictos y socavar su autoridad. Me llamaron alborotador, interrumpiendo la armonía comunitaria. Estaba furioso. Rebeca no estaba preocupada. Táctica clásica, dijo. Están tratando de hacerte quedar mal. Pero tenemos la evidencia, y eso es lo que importa. En las semanas siguientes, Rebeca acumuló una montaña de pruebas, vídeos de allanamiento, copias de cartas amenazantes, el informe del condado. También alineó testigos, incluyendo a mis vecinos. El proceso de descubrimiento reveló aún más sobre la comunidad. Rebeca citó sus comunicaciones y registros financieros y encontró un patrón perturbador. Yo no era la primera persona a la que habían atacado. Habían acosado a otros propietarios, utilizando la intimidación y las amenazas legales para forzar el cumplimiento. Incluso habían presentado gravámenes ilegales, intimidando a la gente para que vendiera sus casas o se uniera a la comunidad. Estaba lívido. Piensan que pueden aplastar a cualquiera que se interponga en su camino, dije. Bueno, esta vez no. Esto ya no se trata solo de tu caso, coincidió Rebeca. Si ganamos, podría sentar un precedente. A medida que se acercaba el juicio, la comunidad estaba en ebullición. Algunas personas me apoyaron, otras se pusieron del lado de la comunidad. La comunidad redobló su apuesta, celebrando una reunión pública donde afirmaron que solo estaban manteniendo los estándares de la comunidad y que yo estaba siendo irrazonable. Incluso distribuyeron volantes llamándome una influencia disruptiva. Le mostré el volante a Rebeca. Realmente lo están dando todo, dije. Movimiento de desesperación, dijo. Saben que su caso es débil, por lo que están tratando de influir en la opinión pública. Pero estamos aquí para ganar en los tribunales. Finalmente, llegó el juicio. La sala del tribunal estaba llena. Me senté con Rebeca, nervioso pero decidido. Los abogados de la comunidad parecían seguros, pero su abogado principal no me miraba. Rebeca presentó mi caso metódicamente, la escritura y los documentos de zonificación, los vídeos de allanamiento, las cartas amenazantes. Llamó a testigos, incluyendo al inspector del condado y varios vecinos. El testimonio fue poderoso. Margarita, una vecina anciana, describió cómo la comunidad la acosó durante años por cosas menores como su buzón y su gnomo de jardín. Me hicieron la vida imposible, dijo, con la voz temblorosa. Estoy tan contenta de que alguien finalmente se les esté enfrentando. Los argumentos de la comunidad fueron débiles. Su abogado intentó argumentar que mi granja impactaba la armonía estética del vecindario, pero la jueza lo desestimó. Afirmaron que sus patrullas no habían traspasado, pero Rebeca mostró la evidencia en vídeo. Su presidente incluso admitió bajo juramento que nunca habían comprobado si mi propiedad estaba bajo su jurisdicción antes de acosarme. Eso fue un gran golpe para su credibilidad. Después de días de testimonio, el juicio terminó. La jueza dijo que revisaría la evidencia antes de emitir su veredicto. La espera fue agonizante. Llegó el veredicto y fue una victoria completa.
La jueza dictaminó que la comunidad no tenía autoridad sobre mi propiedad y que me había acosado y allanado. Tuvieron que pagarme daños y perjuicios, y emitió una orden judicial que les prohibía contactarme o volver a poner un pie en mi propiedad. La sala del tribunal vibró de emoción. Sentí una ola de alivio y finalmente sonreí. «Lo hiciste, Jaime», dijo Rebeca. «Te enfrentaste a ellos y ganaste». Al salir del juzgado, me recibieron vítores y aplausos. La victoria no fue solo mía, fue una victoria para todos los que habían sido intimidados por una comunidad. La lucha fue dura, pero valió la pena. Había defendido mi granja, mi libertad y mis principios. Había demostrado que nadie está por encima de la ley. Ganar la demanda fue enorme, pero la lucha no había terminado realmente. El fallo de la jueza fue claro, pero la comunidad no se rendiría sin luchar. Las semanas posteriores al juicio fueron una montaña rusa. Estaba aliviado, por supuesto, pero agotado. Los meses de conflicto y batallas legales habían pasado factura. Solo quería volver a mi vida tranquila. La orden judicial detuvo las patrullas y cartas de la comunidad. También tuvieron que pagarme una fuerte suma en daños, lo que los obligó a reducir sus actividades. Me alegró ver su extralimitación restringida, pero la publicidad también me convirtió en un objetivo. Si bien muchos vecinos me apoyaron, otros, especialmente los leales a la comunidad, me vieron como un alborotador. Una mañana, encontré una nota anónima en mi buzón: «Crees que has ganado, pero nos aseguraremos de que te arrepientas». La tiré, pero me molestó. Probablemente era una amenaza vacía, pero me recordó que la lucha no había terminado del todo. Dupliqué la seguridad, mejores cámaras, luces con sensor de movimiento y un perro guardián llamado Max. Se convirtió en un buen amigo y una capa extra de protección. Me ayudó a sentirme más seguro, pero aún sentía que me estaban observando. Las consecuencias del juicio continuaron. La publicidad expuso las prácticas turbias de la comunidad y otros residentes comenzaron a hablar. Un grupo de vecinos exigió una auditoría financiera, sospechando fondos mal utilizados. Tenían razón. La auditoría reveló mala gestión y salarios inflados para los miembros de la junta. Los residentes se indignaron y exigieron renuncias. Varios miembros de la junta, incluyendo al presidente, dimitieron. La comunidad, una vez tan poderosa, ahora estaba fracturada y debilitada. Ver cómo se desmoronaba la comunidad fue una sensación extraña. No había pretendido destruirlos, solo quería proteger mi propiedad. Pero a medida que más personas compartían sus historias, me di cuenta de que mi lucha había expuesto un problema mayor: el poder desenfrenado de las comunidades. La vida en la granja volvió lentamente a la normalidad. No más patrullas, no más amenazas. Finalmente pude concentrarme en mis animales, mis cultivos, los placeres simples de la vida en la granja. Max se convirtió en parte de la familia, corriendo por los campos y vigilando. Una noche, mientras estaba sentado en mi porche disfrutando del atardecer, Sara, la joven madre de la urbanización, pasó con sus hijos y una canasta de galletas. «Te enfrentaste a ellos cuando nadie más lo haría», dijo. «Gracias a ti, las cosas finalmente están cambiando». Sonreí, sintiendo una sensación de logro. «No lo hice solo», dije. «A veces solo se necesita una persona para que las cosas comiencen». Sus hijos corrieron a jugar con Max, sus risas resonando por los campos. Fue un momento de triunfo silencioso, un recordatorio de por qué había luchado tan duro. Mi victoria tuvo un efecto dominó. Otros propietarios comenzaron a rechazar la extralimitación de la comunidad, formando grupos y desafiando las reglas injustas. Los funcionarios locales también se dieron cuenta, introduciendo nuevas regulaciones para limitar el poder de la comunidad y proteger a los propietarios. Con los años, me convertí en una especie de leyenda local. La gente visitaba mi granja, queriendo escuchar mi historia. No buscaba la fama, pero estaba feliz de ayudar a otros a encontrar el coraje para defenderse. Al final, mi lucha no fue solo por mi granja.
Se trataba del principio de que nadie debe ser intimidado para que renuncie a sus derechos. Se trataba de resiliencia, enfrentarse a la injusticia y el impacto que una persona puede tener cuando se niega a retroceder. Sentado en mi porche, viendo la puesta de sol sobre mis campos, me sentí en paz. Mi granja seguía siendo mi santuario, y sabía que, pasara lo que pasara, podía enfrentar cualquier desafío de frente.